Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta su clase de literatura de viaje. Para definir o establecer lo literario debemos partir del concepto de literatura. Este término procede del latín litera, que significa letra o escrito. Según su etimología, la literatura está relacionada con la cultura, con toda manifestación de belleza a través de la palabra escrita. Sin embargo, de esta manera se dejaría fuera a la que nos ha llegado por medio de la vía oral. Por esto, en la actualidad, la literatura abarca tanto la producción escrita como la oral, pues esta es la primera manifestación literaria del ser humano. Aristóteles la define como el arte de la palabra. Consecuentemente, la literatura es un arte. ¿Y qué es el arte? Según el diccionario de uso del español de María Moliner, arte es cualquier actividad humana encaminada a un resultado útil que tiene un carácter más práctico que teórico. El arte es un fenómeno social que comprende diversas formas de expresión a través de una estatua, una pieza musical, el baile, la palabra, cuadros, representaciones teatrales, entre otras. Las abundantes representaciones del devenir histórico reflejan temas cotidianos y de la vida social. Por tanto, la literatura está íntimamente relacionada con la pintura, la escultura, la danza, el cine, la música, y es un reflejo de la realidad social en la que ha sido creada. Tiene una finalidad estética. Revalorización de los elementos del texto literario. El lenguaje literario no es totalmente diferente del habla común. Pretende crear un significado que va más allá de la simple comunicación, es decir, un metalenguaje personal. Por eso es ambiguo, pues posibilita una polisemia de significados. Por esta razón, el lenguaje poético no tiene estructuras exclusivas. Se da en todos los niveles expresivos, no únicamente en el vocabulario, sino también en la entonación y la semántica, entre otros. Lo que lo hace diferente es su función. Esta depende del propósito y del contexto en el que se da. La estructura de la lengua literaria está dada por la externa y la interna. La primera, es decir, la externa, nos referimos a su esqueleto o armazón. Así, por ejemplo, un poema puede dividirse en estrofas y una obra de teatro se divide en actos. Aquí radica la diferencia con el lenguaje común. En cuanto a su estructura interna, está conformada por dos planos, ya que es un signo lingüístico, y este se compone de significante y significado. Según Edward Sapir, un lingüista estadounidense, el significante es el plano de la expresión y el significado es el plano del contenido. La interrelación de estos dos planos se manifiesta en la estructura de la obra literaria. Toda obra literaria es producto de un acto de comunicación, el cual une al lector de diferente época y lugar con el autor de la producción. En un texto literario, las palabras tienen la facultad de despertar en el lector una gama de emociones y sentimientos
que le hacen vivir y recrear imágenes. Aun cuando el universo literario sea ficticio, guarda una estrecha relación con el mundo real. El arte radica en la manera como el autor transfiere esta realidad a su obra. El plano de la expresión está conformado por los siguientes niveles. Primero, nivel fónico. Comprende la entonación y los acentos, especialmente el ritmo para la poesía y los fonemas para la rima. Nivel morfológico. El uso de los morfemas y los diversos recursos en el empleo de sustantivos y adjetivos para las descripciones. Por ejemplo, cómo son usados en un cuento. Nivel léxico-semántico. En el empleo de la polisemia o de palabras integradas en un mismo campo lexical. El plano del contenido está constituido por la ficción literaria, por las experiencias del autor de la obra, por su entorno sociocultural, por su manera de ver la vida. Todo esto determina el producto literario. La interrelación de los planos mencionados define el estilo. Este es el conjunto de características que hacen el prototipo de un autor, una época o un género literario. Pero lo más importante es la originalidad y creatividad que imprime el sello personal a una obra. Pero entonces, ¿qué será lo que determina que un texto sea literario? Bueno, son las siguientes características. El predominio de la función poética sobre la referencial, pues no se limita a comunicar, trata de influir en el ánimo del lector, haciéndole vivir emociones y sentimientos. El autor comparte sus vivencias con el lector, recreándolas en él. Por otro lado, es completamente ambiguo el texto literario. En esto reside su riqueza de interpretación. También es eminentemente connotativo, produciendo diversas posibilidades de interpretación de acuerdo con el contexto literario y personal del lector. La connotación es la esencia del lenguaje literario, ya que este es plurisignificativo. Por otro lado, tiene abundancia de recursos poéticos, como por ejemplo las figuras literarias. La sintaxis es más flexible. El orden de los elementos puede variar. El vocabulario es preciso e insustituible. Una palabra no puede ser reemplazada por otra, pues cambia la fuerza expresiva aunque sea la misma idea. Por otro lado, tiene carga emotiva. Tiene disposición de sus elementos en forma armoniosa, producto de la buena combinación de las palabras. El mensaje crea su propia realidad, diferente de la realidad circundante. Puede ser explicado y descrito, pero no comprobado. Y por último, es un texto simbólico. En una obra literaria, las palabras adquieren un valor especial. Valen más por lo que son que por lo que comunican. Adquieren una ambigüedad, la cual no se manifiesta en otros mensajes. Tienen un poder evocador y sugestivo. Y resiste el paso de los años. Por otro lado, tenemos la definición de intertextualidad. ¿Qué será eso de intertextualidad? Bueno, es cuando una obra hace referencia a otros textos, ya sea por citas del autor o porque refleja los patrones y esquemas de tipos de sociedades o problemas políticos. Eso es lo que es la intertextualidad. Una obra no puede estar exenta de lo mencionado porque es un producto social. Aquí les
presento este mapa mental donde podemos observar palabras clave y dibujos o signos. Y el primer punto a tratar en él es la definición de literatura del viaje. Y antes de entrar en la definición de literatura del viaje, debemos definirla por separado. ¿Okay? La literatura, como bien les comenté anteriormente, es el arte que emplea como medio de expresión la palabra hablada o escrita. Esto según María Molina. Otro concepto puede ser: la literatura son las producciones del entendimiento humano que tienen por fin último expresar lo bello por medio de la palabra. Se entiende por literatura a las producciones de un pueblo o de una época. Entonces, ahora sí, por deducción, la literatura de viajes es una manifestación escrita donde los autores relatan sus experiencias, describen paisajes, el intercambio cultural, describen todo el contexto socioeconómico del lugar que visitan por medio de un viajero, además de expresar sus emociones y aprendizajes, detallarnos las aventuras que se vivieron durante ese determinado viaje. En segundo lugar, en este mapa mental tenemos las características de la literatura del viaje. La primera viene siendo que el viaje es el motivo o eje central de la obra. En segundo lugar, tenemos que ofrece descripciones del lugar y la sociedad a la que se viaja, es decir, descripción geográfica, histórica, económica, política, de la naturaleza, antropológica, religiosa, etc. En tercer lugar, debe poseer una narración con coherencia y estilo. Por otro lado, puede estar basada en hechos reales o imaginarios. Además, no debe ser únicamente una colección de fechas, horas y sucesos, como lo pueden ser un diario de viajes o una bitácora de navegación. Y por otro lado, en cuanto a la clasificación de la literatura del viaje, tenemos la tipo 1, que es cuando esta literatura del viaje es narrada por una persona autóctona, es decir, nació en el país del cual está hablando. Y el tipo 2 es cuando la narración es contada por una persona de origen extranjero al país que está describiendo en el relato. ¿Okay? Seguidamente, en la flecha amarilla tenemos los ejemplos. Un ejemplo de literatura del viaje es el duelo entre Gilgamesh y Enkidu. ¿Cómo inicia esta historia? Bueno, esa historia narra a modo de poema, un poema de origen sumerio, la vida y las hazañas del rey de Uruk, llamado Gilgamesh, quien era algo déspota con su pueblo. El desarrollo de la historia más o menos va así. Los dioses se molestaron con Gilgamesh porque lo notan soberbio, como si no necesitara de sus favores, y abusaba de su poder aplicando a la población el derecho de pernada. Pero profesora, ¿qué es eso? ¿Qué es derecho de pernada? Bueno, el derecho de pernada se refiere a aquel otorgado a los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella, sierva de su feudo, es decir, el dueño de una tierra, que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. O sea, en resumen, el rey Gilgamesh
tenía coito con la novia antes que su esposo o marido. Entonces, esto se vio como una injusticia ante los pobladores de Uruk y eso los motivó a esos habitantes a elevar sus peticiones de piedad y justicia, y así lo hicieron. Lo hicieron con tanta devoción que el dios del cielo, llamado Anu, porque esa cultura es politeísta, es decir, cree en varios dioses. Entonces, el dios del cielo, Anu, los escuchó y decidió que le pediría a su esposa, la diosa Aruru, también llamada Ki, que creara a un ser con la misma fuerza o más que Gilgamesh, creando así a Enkidu. Enkidu era protector de los animales y por esa razón rompía las trampas de los cazadores. Un día, un cazador descubrió a Enkidu con su manada y vio su descomunal fuerza. Notó que era él quien deshacía las trampas para cazar sus animales. Por esta razón fue a buscar consejo de Gilgamesh a pedirse ayuda. Gilgamesh le recomendó que llevara a una hermosa prostituta sacerdotisa llamada Shaman, para que ella con sus encantos domesticara y civilizara a Enkidu. Y así lo logró. Enkidu no se pudo volver con su manada de animales y se fue junto a Shaman. ¿Por qué no pudo regresar con su manada? Por esta razón su manada lo rechazó. Entonces él intentó volver con su manada, pero no le hicieron caso, así que se devolvió junto a Shaman. Llegó al reino de Uruk, se enteró del abuso de injusticias de Gilgamesh y pidió que los llevaran a él. Supo que iban a celebrar un casamiento. Por esto, adelantándose a las instrucciones del lujurioso Gilgamesh, puso su pie en la puerta para evitar que Gilgamesh abusara de la pintura esposa. La reacción del rey Gilgamesh fue no permitir esa insolencia, y la reacción de Enkidu fue no permitir más esto, por lo que se agarraron a golpes en un duelo o batalla campal. Se golpearon con mucha fuerza y violencia. Nadie se detenía porque no había uno más fuerte que el otro, hasta que, ya fatigados, se detuvieron al mismo tiempo. Gilgamesh no lo podía creer. Él siempre lograba vencer a sus rivales, pero Enkidu fue diferente. Así fue cuando recordó un sueño que tuvo hace algún tiempo, donde un meteorito de cristal caía del cielo y él lo aguantaba con fuerza y no podía detenerlo, hasta que lo abrazó con ternura y allí se logró detener. Su madre, la diosa Ninsu, le dijo a Gilgamesh que un buen día se iba a encontrar o a enfrentar a alguien igual en fuerza y poder, que solo podía triunfar si lo amaba y abrazaba como a un hermano, digno a quien amar y respetar. Gilgamesh fue abandonando poco a poco sus prácticas tiránicas y se fue volviendo a ganar el amor de su pueblo. Pero
Gilgamesh aún era un poco orgulloso y arrogante. Todavía ansiaba más glorias. Por esta razón propuso a Enkidu ir a realizar grandes hazañas y aventuras juntos, siendo la primera aventura la de enfrentar a Humbaba, el gigante que era el que protegía los árboles del bosque de los cedros. Humbaba no era cualquier gigante, era como una especie, digamos, de demonio protector de los árboles. Él los guardaba, los protegía. Y tenía un aspecto desagradable. Estaba protegido por 7 capas en su cuerpo. Y una de las últimas capas era de gusano. Era asqueroso verlo a la cara porque tenía una barba de gusano. Entonces ellos habían escuchado muchos rumores sobre Humbaba, pero nunca los habían confirmado. Cuando van de camino al bosque de los cedros, el único que sí lo había visto era Enkidu, porque él, como se la pasaba con su manada de animales, él sí lo conocía, pero Gilgamesh nunca lo había visto. Total que cuando van de camino, Gilgamesh siente angustia, siente, digamos, esos nervios de enfrentar. Pero Enkidu lo alienta, lo motiva y bueno, hasta que llega al encuentro con Humbaba. Cuando Gilgamesh lo vio, pues se asustó. Enkidu lo motivó, lo enfrentó, le dio el primer golpe. Luego Enkidu se paralizó, tuvo miedo y Gilgamesh le devolvió el favor de motivarlo. Entre los dos lo golpearon, lo azotaron al punto de que Humbaba suplicó por su vida. Humbaba suplicó por su vida y quería que le permitieran ser su aliado con tal de que le perdonaran la vida. Pero Enkidu no quiso, no aceptó ese trato, le dijo que él era un gigante muy feroz y que lo matara. Antes de que lo pudieran matar, antes de hacer ese viaje, ellos habían pedido y hecho ofrendas y oraciones al dios del sol. Ese dios del sol se llama Shamash. Bueno, por esa razón, la última estocada final de la pelea contra Humbaba es una acción del dios Shamash que le envía unos fuertes vientos para que lo terminen de derribar. Cuando lo derriban, bueno, lo matan, lo cortan y con la madera de todos los cedros del bosque hacen una puerta grandísima y se la ofrecen al dios del sol. Luego de eso, Gilgamesh va a una especie de río, se baña, se lava las ropas, etcétera, etcétera, y están, bueno, descansando, disfrutando de su victoria. Entonces, mientras él se estaba terminando de arreglar, una diosa lo observó. ¿Qué diosa era esa? Bueno, la diosa Ishtar. Ishtar, también llamada Inanna, es la diosa del amor y de la guerra. Quedó prendada de la belleza de Gilgamesh y le hizo un trato. Ella le ofreció que se hicieran esposos, que ella le ofrecía sus favores y ciertos beneficios como diosa, pero Gilgamesh se rehusó, no quiso aceptar el trato, alegando que ella había tenido
varios amantes antes de conocerlo a él, y que si él no era el primero, pues no quería estar con ella. Ella se va molesta, se va despechada, y como ella es hija del dios Anu, dios del cielo, se va a quejar con su papá, despechada, y le dice: bueno, papá, yo necesito una venganza porque Gilgamesh me ofendió, me humilló. Yo quiero que tú les mandes el toro del cielo. El papá, el dios Anu, le dice que no lo ve necesario, que eso sería muchos males para los habitantes de la tierra. Y bueno, no le hace caso a la primera. Como él reaccionó de esa forma, Ishtar le dijo: bueno, si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, yo voy a enviar a los muertos a la tierra de los vivos a una batalla a que se maten. Entonces ahí el padre sí reaccionó ante la amenaza de su hija, también es diosa. Entonces decidió que les iba a mandar el toro del cielo. El toro del cielo es una bestia gigante que está estrechamente relacionada y representa además la sequía. La sequía no solo en las aguas, sino en todo lo que habita la tierra. Se secan las plantas, los frutos, las verduras, etc. Los animales mueren de sed y por ende también las personas, entre otras especies. Entonces mata, digamos, que el toro del cielo genera la muerte. Bueno, el padre decidió enviarles el toro del cielo a Gilgamesh y a Enkidu. Ellos dieron la pelea y ganaron. Sin ayuda de ningún dios, ellos ganaron. Entonces le dieron muerte al toro del cielo y le ofrecieron de nuevo, en agradecimiento al dios del sol, le ofrecen el corazón de ese toro del cielo. Lo sacrifican y bueno, le hacen esa ofrenda a esa deidad. Le ofrecieron esa victoria. Entonces, bueno, hay otros dioses que no son el dios del sol, Shamash, sino otros dioses. Hicieron como una especie de consejo donde se reunieron todos los dioses, todas las divinidades que estaban molestas tanto con Gilgamesh como con Enkidu, porque Gilgamesh seguía como impetuoso y Enkidu, en lugar de darle su merecido a Gilgamesh, se hizo su amigo, porque se trataron con cariño, pues se respetaron, etc. Entonces, digamos que estos dioses vieron que el castigo les había salido el tiro por la culata, pues no lograron su objetivo, digámoslo así. Por esta razón, estaban inconformes y dijeron: necesitamos un castigo que sí les duela a ambos. Y ese castigo fue enviarle una enfermedad mortal a Enkidu, cosa que a su vez castigaba a Gilgamesh, porque significaría la muerte de su hermano querido. Total que antes de que Enkidu enfermara, Gilgamesh tuvo unos sueños de nuevo, unas pesadillas, donde se le revelaba que Enkidu pues se iba a enfermar, etcétera, etcétera. Total que la cuestión sí se llevó a cabo. Enkidu enferma gravemente. Una vez que Enkidu se enferma, él comienza a arrepentirse.
se arrepiente de muchas hazañas, de algunos enfrentamientos y así. Gilgamesh se lamenta, se siente terrible, se siente mal, se siente culpable y bueno, hace ofrendas a los dioses en favor de Enkidu. Quiere evitar el castigo de Enkidu, pero no lo logra. Entonces, digamos que lo pasan mal. Una vez ocurridos estos acontecimientos, Gilgamesh viaja para volver a visitar a un viejo muy sabio llamado Utnapishtim y a su esposa, que son personas sobrevivientes de un gran diluvio conocido como el diluvio universal o la gran inundación. Pero hay muchos obstáculos para llegar a la zona donde viven ellos. Entre esos obstáculos tienen a los seres escorpión. Son seres mitad hombre, mitad escorpión, venenosos, con un aguijón, etcétera, etcétera. Y estos seres custodian las dos montañas donde el sol se levanta. Cuando Gilgamesh llega frente a ellos, ellos reconocen su valentía y lo dejan pasar, seguir su recorrido y le dan información además de lo que va a enfrentar en el camino. Él logra pasar un valle de sombras bastante peligroso, pero sale airoso. Una vez culminado ese valle de sombras, llega a un jardín que queda frente al mar, frente a la playa. Allí hay una taberna y se encuentra con Siduri. Siduri es la que atiende la taberna, es como la maestra cervecera de la taberna frente a ese jardín. Ella le dice que se divierta, que disfrute, que viva el presente y que no se preocupe por el mañana. Bueno, Gilgamesh sigue su camino y le dicen que para poder llegar a donde vive Utnapishtim debe pasar el mar de la muerte. Pero antes de pasar el mar de la muerte están dos gigantes de piedra que son hostiles. Gilgamesh se enfrenta con ellos y los destruye. Una vez que pasó el obstáculo de los gigantes de piedra, se encuentra con otra persona que le da información del viaje y le dice que la única manera de cruzar el mar de la muerte era pasar por encima de esos gigantes de piedra que él ya mató. Así que, como quien dice, no le queda alternativa. Pero le dieron la idea de que cortara 120 remos de trozos de madera y los uniera para construir unas pértigas. Las pértigas son como unas varas inmensas de muchos metros de altura. A él se le ocurre la genial idea de cruzar las aguas de la muerte utilizando las pértigas para saltar ese mar. Lo logra y hasta por fin llega a la zona donde vive Utnapishtim. Se encuentra con él y él le pone una prueba y le dice: bueno, yo te voy a dar el secreto de la inmortalidad para que tú también seas inmortal con una condición. Si tú logras dejar de dormir por 3 días y 3 noches, yo te doy el secreto. Pero él no pasó la prueba, por mucho que lo intentó, se quedó dormido. Y se iba a regresar a su casa con las manos vacías y con ese fracaso. De no ser por la esposa de Utnapishtim, que le dijo: bueno, pero él ya enfrentó muchos obstáculos para llegar aquí y si no le das ese secreto porque no logró pasar la prueba, por lo menos dale algo para que no llegue con las manos vacías a su tierra y tenga
algún mérito al llegar a su reino, pues. Él le hace caso a su esposa y le dice que, pese a que no le da el secreto de la inmortalidad, existe una planta semejante al licio espinoso que pincha como el rosal y hiere las manos, pero también cuyas propiedades te harán joven de nuevo, y se encuentra debajo de las aguas del mar. Gilgamesh se decide a buscar la planta bajo el mar, la encuentra. Una vez que él encuentra esta planta, él se va de regreso a su casa, pero en el camino decide hacer una parada para descansar. Se recuesta junto a un árbol y decide dormir. Deja su plantita en un bolso y se acuesta a descansar. Mientras él está dormido, llega una serpiente, usa la planta y pues adquiere las propiedades de esa planta y ya él no la puede usar porque se terminó la propiedad, ya le dio uso. Dicen que por ello es que las serpientes se regeneran, botan su piel, cambian su piel y vuelven a regenerarse. Luego él regresa a su reino lamentándose de haber perdido esta planta, y aunque no logró la inmortalidad física, logró ser reconocido durante muchísimo tiempo por su pueblo. Y pese a que él no logró la inmortalidad física, como dije anteriormente, logró ser recordado en la memoria de su pueblo de generación en generación, tanto así que hoy por hoy, en el 2023, estudiamos las historias de Gilgamesh y Enkidu. Este es el final de la historia.